relevancia de nuestro trabajo. De nuestro trabajo como teósofos o como estudiosos de la espiritualidad y del desarrollo humano, ¿no? Hay todo un trabajo valiosísimo que las personas que en un momento dado hemos sentido el llamado, por decirlo de alguna manera, de la espiritualidad, del desarrollo personal, de plantearnos una meta más trascendente que la que nos da la vida cotidiana, y nos hemos esforzado en ir caminando en esa dirección, en ir desarrollando nuestra experiencia en esa dirección, comprendemos fácilmente que esto es un trabajo ingente, ¿sí? Una de las frases que aquí más se utiliza, que más se oye, que más se comparte es pico y pala. Y eso hace referencia a un trabajo, sí, un trabajo importante, serio, sostenido en el tiempo, un esfuerzo constante en esa dirección. No hay resultado ninguno. Una cosa es que juguemos a ser espirituales, que estemos en esa espiritualidad rosa que está tan de moda, en la que no hay implicación, no hay esfuerzo, no hay un trabajo serio, no hay disciplina. La disciplina, ¿eso qué es? Eso déjalo para el ejército, para esas cosas. A mucha gente le da repelús esas cosas. Sin embargo, sin eso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, el considerar todo esto como un trabajo que uno desarrolla consigo mismo, en sí mismo, en principio también para sí mismo, pero que tiene un alcance muchísimo mayor que uno mismo, y ahora explicará, leeremos a Tim Boy y iremos explicando todo esto un poquito más, pues es tremendamente importante. Por eso lo de la relevancia de nuestro trabajo, ¿sí? Es un trabajo elevado, pues no solamente elevado, sino que es relevante, es decir, es importante para el mundo, para la humanidad, que haya gente haciendo esto, ¿sí? Es muy importante, y eso es lo que vamos a ir leyendo y explicando un poquito con todo, ¿no? El tema de esta 144ª convención es nutriendo la semilla, dice Tim Boy. Aunque ya hemos escuchado numerosos y profundos planteamientos sin pretender insistir demasiado en el tema, me gustaría aportar algunas ideas adicionales. La analogía de la semilla requiere cierta definición. Una semilla es una vida embrionaria, dentro de una cáscara protectora. A nosotros no nos interesa la horticultura, sino el alma, la vida oculta, confinada en el interior de la personalidad humana. La manifestación de esa vida depende de la disolución de la cáscara protectora, de la forma adecuada y en el momento conveniente. Pero, ¿cómo podemos conocer esa forma y ese momento? Es decir, muchas veces habremos visto seguramente incluso en las redes sociales, ¿no?, que no somos una persona viviendo una vida espiritual o tratando de desarrollar la vida espiritual, sino que somos un espíritu viviendo a través de una personalidad de la que nos tenemos que ocupar, que se ponga al servicio del ser que somos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí hay, como muchas veces nos ha inculcado nuestro maestro Madhava también, un doble trabajo que hacer, ¿no? Un trabajo de fuera hacia adentro, que es sobre la personalidad, para afinarla, integrarla, equilibrarla, y que en lugar de convertirse en un obstáculo para la expresión del ser que somos, no solamente ayude, sino que sirva para la expresión de esa chispa divina que somos en lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Y después otro trabajo, que es el que tiene que ir de dentro hacia afuera, que es el de ir potenciando la expresión de esa chispa divina que somos, es decir, que cada vez tenga más fuerza, más intensidad, más brillo, más presencia en nuestra vida. Un doble trabajo, de fuera hacia adentro, alineando, integrando, equilibrando la personalidad, y de dentro a afuera, para que ese ser que somos se exprese con más intensidad en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto en clase? Un montón de veces, pero no se ve con claridad. Y sobre todo si miras por el mundo, casi nadie habla de esto, ¿sí? Hay mucha gente hablando del vegetarianismo y hablando de la naturaleza y hablando
del amor y de la paz mundial y de todo esto, ¿no? Pero de trabajar habla muy poca gente, muy poca gente, y sobre todo esa mirada de doble trabajo, de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Sí, doble trabajo, que evidentemente pues es a cada uno a quien le corresponde desarrollar todo esto, ¿no? En el librito A los pies del maestro, un joven Jiddu Krishnamurti hace una afirmación radical. En el mundo solo existen dos clases de personas, los que saben y los que no saben, y ese conocimiento es lo que importa. El conocimiento específico al que se refería es la evolución en el sentido de la expansión de la conciencia y sus consiguientes incapacidades. Los que no estuvisteis el primer año, no sé cuándo fue el primero, segundo, o a lo largo de año y pico que estuvimos leyendo y explicando esta obra de Krishnamurti, A los pies del maestro, primer año creo, ¿no? Sí, creo que los primeros encuentros que tuvimos aquí de teosofía fue para ir viendo y explicando el Mahabharata con la proyección de esa obra de teatro que dura 6 horas, ¿sí? En 3 vídeos de 2 horas o algo así, me parece que hicimos, fue la primera, ¿no? Y después estuvimos leyendo y explicando ese cuadernito A los pies del maestro. Creo que, hombre, la biblioteca no, pero algún ejemplar debemos tener por ahí, ¿no? De ese librito, ¿sí? Es un cuadernito, es un libro muy pequeño, pero que da, bueno, a nosotros nos dio para estar haciendo charlas durante un año. Así que es un libro con un contenido que todo el mundo interesado en esas cosas, motivado por todo esto, pues debería tenerlo como libro de cabecera. Como libro de cabecera. Deberíamos todos tener a mano el librito de Krishnamurti A los pies del maestro. Muy importante, ¿eh? Es un cuadernito, ¿eh? No es un tocho, un librito, pero que tiene muchísimo contenido, ¿no? Evidentemente el conocimiento al que se refiere en ese libro, cuando habla de las personas que saben y de las personas que no saben, no es por lo que normalmente se entiende el saber y el no saber, ¿no? El conocer cosas, el estar enterado de esto, de aquello, no se trata de eso. Se trata del conocimiento del ser que somos, el conocimiento de uno mismo, ¿sí? El conocimiento de uno mismo. Y claro, ese conocimiento de uno mismo está reservado, y digo reservado porque no es fácil, no es fácil hacerse con él. Y eso que ahora tenemos más medios que nunca para ello, ¿eh? más oportunidades que nunca para ello. Pero aún así todo, no es fácil hacerse con ello. No es fácil, ¿sí? Y ese conocimiento de uno mismo requiere guía. Requiere que te vayan explicando y que te vayan poniendo en evidencia todos los entresijos que hay dentro del ser humano, y que ese conocimiento además no sea algo intelectual, no sea algo que solamente vayas recorriéndolo con la razón, ¿no? Es como si abres un mapa, ¿no? y recorres con el dedo el camino del mapa. ¿Has hecho el camino? No has hecho el camino. Puede que conozcas por dónde va el camino y lo que dura y lo no sé qué y no sé cuántos y cuánto sube y cuánto baja y dónde hay un lago y dónde hay un puente y dónde no sé qué. Sí, pero ¿has hecho el camino? ¿Cuándo vas a hacer el camino? Cuando cojas el mapa en el bolsillo y te pongas a caminar, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Pues esto es algo así también. Hay mucha gente que se ha leído libros, que ha hecho cursos, que ha hecho no sé qué, en todo este proceso del autoconocimiento. ¿Ya has hecho el camino? No ha hecho el camino. Ha pasado el dedo por el mapa. No ha hecho otra cosa. Muchísima gente, muchísima gente así. ¿Cómo se hace el camino? Pues lo que hemos dicho antes, pico y pala. El camino haces cuando vas a comprar el pan, cuando vas a subir al autobús, cuando vas a tu casa, cuando vas al trabajo, cuando te encuentras con el vecino en el ascensor. Ahí es donde estás haciendo el camino. Ahí es donde estás haciendo el camino. No estás haciendo el camino un fin de semana en un curso. No estás haciendo el camino leyéndote un libro, mirando un documental, hablando con no sé quién de cosas muy elevadas, que eso da mucho caché, ¿no? No da mucho caché hablar de cosas elevadas con la gente, ¿eh?
tenía un conocido, un ex dominico. Joder, teníamos unas conversaciones a las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana. ¡Buah! Las conversaciones, whisky va, whisky viene. Yo con la cerveza ya me bastaba, para la segunda ya estaba ya. Unas conversaciones en el Utopía. Imagínate qué sitio, un lugar que se llama Utopía para hablar de estas cosas. A las 4, las 5, las 6 de la mañana, detrás del mostrador, un Buda más grande que tamaño natural, más grande todavía. Imagínate, tenéis que conocer ese sitio, no os vayáis de este mundo sin conocer ese sitio. El Utopía, está en Gijón. Vale. Hacemos una excursión, joder. Claro, existe aún. Sí. Está cerrado ahora por el tema que nos tiene a todos, pero está. Sí. Está en el sitio, sí. Es maestro de Reiki el que lleva el lugar, así que... Así que bueno. Pues no se recorre el camino tampoco como decíamos hablando. Se recorre el camino experimentando, viviendo la experiencia y poniendo toda la conexión, toda la presencia, toda la intención, toda la mejor actitud posible que tú vas trabajando contigo todo el tiempo para ir recorriendo ese camino. ¿Sí? Es así como se va. Tanto si hablamos del alma humana, dice Tim Boy, como de la semilla de una planta, el conocimiento especializado necesario para cultivar una semilla es el oficio del jardinero, que lo ha conseguido tras años de observación, estudio y práctica. Observación, estudio y práctica. ¿Dónde practicas la jardinería de la vida? En la vida, échate a la arena y ahí, cúrtete. En tu casa, en tu trabajo, en la calle, los amigos, en los que no son amigos, ahí es donde te tienes que curtir. Ahí es donde tienes que demostrar tus habilidades de jardinero, de horticultor, o de lo que sea, ¿no? Por experiencia propia, un buen jardinero conoce el potencial de la semilla para crecer y las condiciones requeridas para lograrlo. La calidad del suelo, la humedad, el sol y la sombra, y los ciclos estacionales. Esencialmente se trata de ser conscientes por experiencia de la interdependencia de las cosas. Esto, ¿cuántas veces hablamos aquí cuando planteamos el sentido del yoga y del trabajo que hacemos aquí, ¿no? Le digo, el yoga es un estado de conciencia, por lo tanto el protagonista de todo el trabajo del yoga es la conciencia. Y ese trabajo lo tienes que hacer en la vida entera. Ahora bien, para que ese trabajo se pueda desarrollar, tienes que ir preparando el terreno, tienes que ir sachando, tienes que ir quitando las malas hierbas, regando, abonando, preparando el terreno, aquello que dicen los evangelios, allanando los caminos del Señor. Eso es hacer asanas, hacer pranayama, hacer ayunos, hacer relajación, hacer meditación, cantar mantras. Eso es preparar el terreno. Para que el trabajo se pueda hacer, para que la semilla pueda dar su fruto en su momento, ¿sí? Eso es el planteamiento que también hace Tim Boy. Y ya veis que en todo esto no ha salido todavía ni una palabra de estas raras que le gustan mucho a los teósofos usar, ¿eh? Son todas cosas bien sencillas y fáciles de entender. Los mejores jardineros saben algo más: la fuerza que tiene la conciencia humana para promover el crecimiento, los efectos positivos sobre todas las cosas vivas del amor, la amabilidad y la intención son una parte activa de esa concienciación. Abundan los ejemplos significativos. En su libro Mensajes ocultos en el agua, esto que va a contar ahora seguro que lo conocéis muchos de los que estáis aquí, Masaru Emoto documentaba su investigación sobre el efecto que tiene la conciencia humana sobre la estructura molecular del agua. En sus experimentos, sometía el agua contenida en varios vasos a diferentes tipos de palabras, imágenes o música,
y luego los congelaba y examinaba las propiedades estéticas de los cristales resultantes mediante fotografía microscópica. ¿Conocéis ese experimento? ¿Sí? ¿Sí? A ver, seguro que habéis visto por ahí, ¿no? Incluso es muy significativo porque salen las imágenes y las imágenes te dan, vamos, clarísimo la diferencia que hay entre lo que ocurre cuando tratas bien al agua o lo tratas de cualquier manera, ¿no? En este experimento, el agua expuesta a palabras y pensamientos positivos daba lugar a unos cristales visualmente armoniosos formados al congelarse el agua. Las intenciones negativas daban lugar a unas estructuras fragmentadas de los cristales. ¿Sí? Eso, si no, buscar por internet, que eso seguro que es fácil de encontrar y se ve muy claro la diferencia de una cosa y otra. Ahora cuenta Tim Boyd una experiencia personal con respecto a esto. Está muy bien, está sobre esto. Cuando mi hija estudiaba secundaria, su profesor propuso a la clase un proyecto de ciencias a su elección. Ella eligió el famoso experimento en el que se plantan 3 grupos de semillas. Un grupo se somete a conversaciones afectuosas a distintos intervalos durante el día. Otro recibe un discurso negativo durante los mismos periodos. El tercero no recibe nada. Por lo demás, la luz, el suelo y la humedad son las mismas. El resultado fue que, al final del periodo de crecimiento, las semillas que habían recibido atención positiva mostraban una diferencia apreciable en el tamaño de sus brotes. Dentro de la comunidad científica, tanto la investigación de Emoto, lo del agua, el japonés que hizo el vestido del agua, como el experimento de las semillas de mi hija, son considerados como pseudociencia. Es la palabra que se usa normalmente para etiquetar creencias, teorías y prácticas consideradas científicas, pero carentes de base como un hecho científico. La lista de los campos pseudocientíficos es amplia: astrología, feng shui, campos morfogenéticos de Robert Sheldrake, acupuntura, yoga mismo podía ser también, tai chi y demás géneros, ¿no? Percepción extrasensorial, hipnosis, psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Que sobre todo en los últimos tiempos, pues muchas de estas cosas están hasta incluso perseguidas. Sí, hemos vuelto casi a una especie de caza de brujas que no se conocía desde tiempos inmemoriales, ¿no? A pesar de los prejuicios en contra de la demostración científica de la conciencia, como agente inextricable en el mundo natural, hay muchos estudios estadísticos que muestran los efectos de la conciencia y que cumplen con los estándares del método científico. Se ha llevado a cabo un cierto número de estudios notables que demuestran el poder curativo del amor. Puesto que la conciencia en sí misma aún no se puede medir y desde la perspectiva científica solo puede percibirse por sus efectos, los estudios midieron efectos estadísticos. Y esto es también interesante, ¿no? Porque claro, siempre estamos hablando aquí en clase de cómo la conciencia es el protagonista de todo el trabajo, que nuestro empeño tiene que estar enfocado a que esa conciencia se haga más consciente, que se vaya ampliando, que se vaya desarrollando, que esté más presente en todo este trabajo. ¿Y eso cómo lo mides? ¿Sí? Porque con la pistola os puedo medir la temperatura cuando entráis a clase, pero la conciencia, pues la conciencia se mide por los hechos, por los resultados, porque según el nivel de conciencia del individuo, su estar en el mundo es diferente, y eso sí se puede medir, ¿sí? Sus efectos son diferentes, sus actos son diferentes, su efecto, su relación con el mundo es diferente, ¿sí? La conciencia no la ves, no lo puedes medir, no lo puedes testar. Pero aquello que decía alguien hace mucho tiempo, por sus obras los conoceréis. ¿Sí? Eso sí lo puedes medir. ¿Sí? Entonces sigue explicando aquí, ¿no? Mediante parejas que tenían una relación positiva como grupo de prueba, se registraron una serie de efectos demostrables. Entre ellos tenemos que las personas con una relación armoniosa tienden a tener menos ataques al corazón o infartos, viven más años y tienen un índice de supervivencia más alto. En caso de grandes intervenciones quirúrgicas y cáncer, sufren menos depresiones, sus heridas cicatrizan más deprisa
El pensar en una persona querida hace disminuir la presión sanguínea, etc. ¿Sí? Así que ese cultivo del amor, que ahora explicaré un poquito más algo que Madhava insiste mucho, ese cultivo del amor es también algo abstracto. ¿Cómo sabes que amas? Bueno, sabes que amas con la actitud que tienes, con el sentido que tienes, con la cercanía y el trato que tienes con los demás, etcétera, ¿sí? Porque, como Madhava dice y como muchas veces planteamos en clase, también el amor es un estado de conciencia que corresponde a aquellas personas con una conciencia más desarrollada. Madhava dice, solo los sabios pueden amar. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento de la verdad, la capacidad de distinguir la verdad y la no verdad. Y solo cuando estás ahí eres capaz de amar de verdad. Otra cosa es el querer, que eso sí profesamos gratuitamente y muy abundantemente además todas las personas, ¿sí? A veces incluso malamente, porque hay quereres que matan, hay quereres dañinos, hay quereres en los que la posesividad llega a extremos en los cuales hacemos daño, incluso podemos acabar, como incluso estos días ha venido en las noticias, pues a apropiarnos de la vida de otra persona, ¿sí? En esa posesividad que el querer malentendido a veces nos inculca, ¿no? El auténtico jardinero o sanador espiritual tiene un conocimiento innato de todas estas cosas. Hay un importante conocimiento del que carece el jardinero. No conoce la fuerza vital que hay dentro de la semilla. Más allá del hecho de que existe y se revela y crece cuando se dan las condiciones adecuadas, su existencia es todo un misterio. La experiencia del jardinero es que la aplicación de sus pequeños conocimientos conduce a la manifestación de una vida más grande. Es decir, el jardinero no sabe qué es lo que hay dentro de la semilla. No sabe qué es lo que es esa semilla, ¿sí? Lo que sabe es cómo hacer que pueda germinar y desarrollarse en las condiciones adecuadas y pueda dar frutos, ¿sí? No conoce, porque no puede conocer la mente razonadora, el intelecto, no puede conocer la vida. La vida es lo incognoscible, ¿sí? Si podemos tener percepción, sabemos cuándo algo está vivo y cuándo no, pero ¿sabemos qué es lo que es la vida? Nadie sabe lo que es la vida. Están los científicos diciendo, joder, no nos explicamos por qué existe el universo. Y con lo que conocemos, no debería existir el universo. Y sin embargo existe. Estamos aquí, no sabemos por qué. No somos capaces de explicar qué coño hacemos aquí. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que existimos? ¿Sí? Entonces, ese es el desconocimiento que habla aquí del jardinero acerca de la semilla. Lo que conoce es cómo hacer que esa semilla se desarrolle, ¿sí? Eso es lo que nos corresponde aprender y ponernos manos a la obra, ¿no? Ese pico y pala que tanto decimos, para hacer que la semilla se manifieste, se exprese, ¿sí? Eso es de lo que se trata, eso es de lo que se trata. Como practicantes espirituales, también podemos decir que no sabemos nada del espíritu. El ámbito de lo que podemos conocer está limitado al espectro de la mente, entre el espíritu en su punto más alto y la materia en el más bajo. Lo que podemos decir sobre el espíritu se limita a lo que sabemos de su reflejo sobre la mente superior. De modo similar, no sabemos nada sobre la materia. En el estado actual de la ciencia, la cantidad de materia conocida y estudiada representa solo el 5% aproximadamente del total de la materia que necesita el universo para poder seguir expandiéndose al ritmo que lo hace. El otro 95% ha sido denominado materia oscura, porque ni absorbe, ni refleja, ni emite luz. Solo puede ser detectado por su efecto sobre los objetos dentro del universo conocido. Es decir,
que solo conocemos el 5% de lo que existe. El 95% restante no sabemos lo que es. Pero tiene que estar. O sea, es una deducción, pero no es una percepción, no sabes lo que es. No hay explicación racional de la mente humana todavía a lo que es todo eso, ¿sí? Sabemos que tiene que existir porque si no, esto no existiría. Y existir, existimos, estamos aquí. Yo estoy aquí. Ahora, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hace posible que yo exista? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero de lo que conocemos, de ese 5% que conocemos, eso para que algunos científicos que se escriben su nombre así con mayúsculas y sacan pecho y todo eso, pues para que se les baje un poquito los humos y ese cientifismo orgulloso que tantas veces sale a relucir por ahí, para que bajen un poquito los humos y decir, mira, en realidad no tienes ni puta idea de nada. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Vale? Y bueno, humildemente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir investigando, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo. Sí, en eso estamos. Vamos a ver, vamos a ir rascando un poquito más, a ver si de ese 5% que conocemos, pues en cuestión de 100 años más podemos llegar a conocer pues el 5,000,1% más o algo más, ¿no? Algo más. Vamos a seguir ahí rascando, ¿sí? Porque si en tantos miles de años solo conocemos el 5%, pues ya te contaré. Si sabes más es como que ya te vuelves un poco loco, ¿no? Bueno, podría ser. Poner lo que vas conociendo en su sitio no te creas que es fácil. No te creas que es fácil. Porque muchas veces las cosas a las que vamos teniendo acceso en cuanto a conocimiento, muchas veces serán de manera muy fortuita. Muy fortuita, es como un tejazo que te cae y ya está. Hay mucha gente muy bien intencionada y muy puesta en esto, ¿no? Que va trabajando muy eficazmente, muy entregadamente, ¿no? Ahí con esa disciplina que antes decíamos, y ahí con constancia, con devoción incluso a la investigación y al aprendizaje, etcétera, ¿no? Y muchas veces incluso no tiene resultados relevantes, ¿sí? Y en un momento dado, ¡paf!, ocurre algo, les pasa algo, y de pronto se dan cuenta de algo que no se habían dado cuenta a lo mejor en 20 años de investigación o yo qué sé lo que, ¿no? Entonces, encajar y colocar ese salto de conocimiento que han tenido en un momento dado no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, estamos todavía muy en mantillas de todo esto, por mucho orgullo que se sienta muchas veces del ser humano como tal, todavía estamos en mantillas de todo esto. Conocemos muy poco de la vida, de la existencia, del espíritu, hasta incluso de la materia, ¿no? Hasta incluso de la materia. Imagínate, ¿no? Que piensas, wow, ya está, esto es una tela, esto es un plástico, esto es una baldosa, así ya. Pero si el 95% de lo que es esa tela o esa baldosa no sabes ni lo que es, el 95% no sabes ni lo que es. Te atreves a decir que sabes que es una tela o que es una baldosa porque conoces el 5% de eso que está ahí debajo del pie. O de tu pie. No, solo eso. Entonces, bueno, todo esto es, desde mi perspectiva, por lo menos, me parece un reto tan atractivo el poder estar ahí en la investigación, en la reflexión, en el darse cuenta, en el aprender y en el ver cómo son más claras cada vez las cosas. Me parece que ¿qué otra cosa puedes hacer en la vida, por favor? ¿Qué otra cosa hay que merezca la pena hacer en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, sigamos cada uno en la medida de nuestra capacidad, de nuestras posibilidades, de nuestro potencial, pues ahí, ¿no? Ahí, rascando un poquito más, ¿no? Profundizando un poquito más cada vez en el conocimiento, en la experiencia, en el darte cuenta, en todo eso, ¿no? En todo eso.
demasiado rápido, la inmensa mayoría de la gente, demasiado rápido, dice, pues ya sé todo lo que tenía que saber, ya, ¿qué más me da, no? Ya tengo todo esto controlado, ¿no? Eso importa mucho tenerlo todo controlado, ¿no? JD, ¿a que sí? Todo controlado, ¿eh? Ya, te diré yo lo que tienes controlado. Te diré yo lo que tienes controlado. Un rollo tener todo controlado. Bajo esas condiciones sí, pero cambian las condiciones, adiós control. No hay control. No hay control. En la fachada de una casa de Maso pone, no os preocupéis, todo está fuera de control. Controlado. Todo está fuera de control. No os preocupéis, todo está fuera de control. Más bien. La fachada de Maso, una de las casas abandonadas, pone eso, digo, bien, ahí está. Una pintada. ¿Eh? Una pintada, sí, una pintada de esas que hay por ahí, así interesantes. Por eso, ¿no? Conocemos tan poco que no. La mente, sigue diciendo Don Boy, podría describirse como el campo en el que se planta la semilla del alma. Es el lugar donde tiene lugar todo el trabajo de la práctica espiritual. La naturaleza de ese trabajo se ha desarrollado de diversas maneras. Conócete a ti mismo era la inscripción grabada en la piedra que habla encima del templo del oráculo de Delfos. La enseñanza de Buda decía, sé una luz para ti mismo. Blavatsky decía que debemos paralizar la personalidad. El gran poeta inglés William Blake dio una excelente indicación de la naturaleza de nuestro trabajo. Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo aparecería ante el hombre, tal como es, infinito. Pero claro, ¿están limpias las puertas de la mente del hombre? Pues no están limpias. ¿Por qué? Por todas las creencias, por todos los paradigmas, por toda la emotividad y sentimentalismo con el que se tiñe, se colorea todo el partidismo que hay en la mente de cada cual por la cultura, la educación, las costumbres, la sociedad, todo, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer como Karate Kid, dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. Aquí limpia cristales, hay que darle a la puerta de la mente, limpia cristales. Igual hay que darle y darle, no hay otra, ¿no? Si no aprendes a ver qué es lo que hace tu mente con todo, si no coges una distancia de conciencia, ¿no? Con tu mente que piensa y ves lo que está haciendo y te das cuenta cómo te hace ver las cosas de la manera que te lo hace ver, y eres capaz de ir poco a poco diluyendo esa manera de hacerte ver las cosas que tiene tu mente a ti como conciencia, estás perdido, y ni siquiera te das cuenta, ni siquiera la inmensa mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de eso, ni siquiera, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya veis que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. No te puedes olvidar, amigo. La limpieza de las puertas de la percepción es el trabajo que hacemos como individuos y comienza con una toma de conciencia. En palabras de Blavatsky, la primera condición para obtener el autoconocimiento es hacerse profundamente consciente de la ignorancia, sentir con cada fibra del corazón, de la conciencia, que uno está constantemente autoengañándose. Estas son palabras de Blavatsky, Nos formamos ideas fijas sobre la naturaleza de la realidad, basadas en una información totalmente parcial. Todos nuestros órganos de percepción están limitados a una banda extraordinariamente estrecha del espectro electromagnético, del sonido, del gusto, del olor y del tacto. Necesitamos reconocer que la información procedente de todos nuestros órganos de percepción es incompleta. Perdón.
El camino para una comprensión más profunda comienza observando nuestro modo de percibir y reaccionar ante el mundo. Observemos el cuerpo y sus hábitos, los movimientos nerviosos que hacemos sentados o de pie, las posturas que adoptamos, los alimentos y los entornos que elegimos, la forma en que la respiración fluye hacia adentro y hacia fuera del cuerpo. Comencemos tomando conciencia de todos nuestros procesos normales corporales, sin juzgarlos, sino simplemente llevándolos a nuestro nivel de conciencia. Probablemente descubriremos que muchos de nuestros hábitos normales no contribuyen a tener una sensación de bienestar, sino que solo fragmentan nuestra energía. De modo similar, observemos nuestras emociones, aprendamos a distinguir entre los estados corporales y las corrientes emocionales que influyen sobre el cuerpo. Observemos el efecto físicamente estimulante del enfado, el efecto aburrido de la tristeza, el estimulante efecto energizante de la felicidad. Mediante este proceso de observación, lograremos percibir las emociones que contribuyen a nuestro bienestar. El nivel de observación más importante es sobre nuestros pensamientos, el flujo de nuestra mente. En la primera de las cartas escritas por uno de los Mahatmas, A. O. Hume, se exponía una profunda reflexión sobre los efectos internos de los pensamientos. Todo pensamiento del hombre, una vez desarrollado, pasa al mundo interior y se convierte en un ente activo. Sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por la mente. Así que un buen pensamiento se perpetúa como una energía benéfica y un mal pensamiento como un demonio maléfico. La corriente de pensamientos generada inconscientemente por cada persona reacciona sobre cualquier organización sensible o nerviosa con la que se ponga en contacto. Es a ese nivel mental donde tenemos nuestra mayor capacidad para ayudar o causar daño. Esto es muy importante. A eso es a lo que va el trabajo de Tim Boyle. Evidentemente, empezando por desarrollar conciencia corporal. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos ponemos a hacer asanas? ¿Dónde te tiras? ¿Dónde no? ¿Dónde está el cuerpo alineado? ¿Cómo tienes el brazo, los hombros, la cadera, la espalda, el pie, el tobillo, la rodilla? ¿Sí? Conciencia corporal. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te agachas? ¿Cómo haces un esfuerzo? Todo. ¿Sí? Porque todo eso tiene que ver con cómo tú te manifiestas en la vida. ¿Sí? Hasta incluso la expresión de la cara. ¿Sí? Sí. Vas conociendo anatomía y vas conociendo los entresijos emocionales de las personas. De un clarísimo ejemplo de una persona con la que tuve la ocasión de trabajar durante un par de años en unas condiciones extremas. Creo que alguna vez ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Le mirabas y era como si estuviera oliendo mierda. Sí. La expresión de la cara que tenía era como esa expresión que pones cuando hueles algo asqueroso. ¿Sí? ¿Sabéis, no? ¿A qué me refiero? ¿Sí? Pues le miraba así, era así. El tío era así. ¿Sí? Yo comía de la misma cazuela que él. A cucharadas, una cazuela para 10. Dormía a menos de 1 metro de él. Roncaba, joder, que hacía más ruido que el sonar del barco. Eso no era motosierra. Eso era el martillo neumático de levantar las aceras, algo así. Algo así. Todo el día, todo el tiempo estaba diciendo lo mal que estaba todo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Si había mala mar, porque había mala mar y no pescabas. Si había buena mar, porque había una buena mar y hacía demasiado calor. Si pescabas porque era mucho trabajo, si no pescabas porque no ganabas. Todo el tiempo se tenía que estar quejando de todo. En consecuencia, se le quedó la cara permanentemente como si estuviera oliendo mierda.
Normal, yo... Sí, sí, así tal cual os cuento, así tal cual os cuento. Es así, es así. De esto hace ya 40 años, pero seguro que ya el hombre falleció porque ya era mayor de aquella. Pero el ejemplo más claro de cómo incluso la expresión de la cara tiene que ver con lo que sientes, con lo que piensas, con cómo estás tú en la vida, ¿sí? Entonces, empezando por esa conciencia corporal, de alinear, de colocar, de usar mejor tu cuerpo. Tu cuerpo es un muñeco que a ti te tiene que servir para hacer las cosas que tienes que hacer en la vida. Oye, que te sirva bien. Haz que te sirva bien. Ocúpate de que esté en las mejores condiciones posibles. Dale cosas ricas, que disfrute, ¿no? Chocolate de ese de 70, si es con caramelos ya te digo. Cositas ricas así, ¿eh? Pero haz que te sirva. No que te esclavice, no que te tenga ahí como su esclavo, ¿sí? Cuídalo, pero cuídalo para que te sirva, ¿sí? Con las emociones igual. La mayor parte de la gente es esclava de sus emociones. Las emociones son la dictadura de tu vida. Te arrasan, te llevan, te viven, te dan la vuelta, Eres la víctima de tu emotividad casi constantemente, porque te han dicho, porque has visto, porque has oído, porque mira lo que ha pasado, porque esto no hay derecho, no sé qué, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Coge distancia y pon las emociones a tu servicio, igual que el cuerpo, ¿no? Dale a las emociones, igual que al cuerpo, lo que necesita, ¿sí? Lo que necesita. Alguna cosa rica también de vez en cuando, ¿no? ¿No le dais cosas ricas a las emociones? No. Sí, pero ponlas a tu servicio. ¿Cómo te sirven las emociones? ¿Cómo te tienen que servir las emociones? Para hacer lo que tienes que hacer, queriéndolo hacer, disfrutando de hacerlo. Para eso es para lo que te tiene que servir el cuerpo emocional, hombre. No para que te tenga amargado toda la vida, que es lo que nos pasa casi siempre, ¿no? Eso es. Y con la mente igual. Con la mente igual. Los experimentos que hemos dicho antes, del japonés con el agua, de la hija de Tim Boy con las semillas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con los pensamientos? ¿Qué es lo que pasa con los pensamientos? Que estás irradiando la energía de esos pensamientos a tu alrededor. Los pensamientos no se ven, pero sí se ven sus consecuencias, en el agua, en las semillas, y en las personas. Pero claro, para que tu mente te sirva y tenga buenos pensamientos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacerte dueña de la mente. Como dice Madhava, hacernos dueños de nuestros cuerpos y sobre todo de la mente. Tenemos que ser capaces de ir cogiendo esa distancia de la mente y ser capaz de ver lo que está haciendo la mente y decidir si quiero que haga eso la mente o quiero que haga otra cosa y ponerle a trabajar a mi favor a la mente, ¿sí? Que no es... no es complicado. Depende de dónde estemos. Depende de lo acostumbrado que estemos a coger esa distancia de la mente, ¿no? Y ver cómo hasta ahora en la mente todo el mundo, empezando por los padres, el cole, los medios de comunicación, los amigos, los que no son amigos, tus hermanos, todo Dios ha ido poniendo cosas menos tú. Bueno, pues ahora empieza tú. ¿Cuántas veces hemos explicado que la mente es como esa amasadora en la que según los ingredientes que pones amasas los pensamientos que da de sí la mente? ¿Quién decide con qué ingredientes va a hacer la masa de pan? La amasadora de tu mente, en este caso los pensamientos que sean. ¿Quién decide los ingredientes? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu hijo? ¿Tu vecino? ¿La tele? ¿La tele decide lo que vas a pensar? Pues estamos jodidos. Que últimamente es lo que ocurre, ¿no? Últimamente hay una contaminación televisiva masiva, total y absoluta, que yo a veces veo a la gente y digo, Dios, ¿cómo se puede estar? A ver, ¿cómo se puede estar así? Pero ahí estás, completamente atrapado en todo eso, sin darte cuenta siquiera lo atrapado que estás, porque una cosa es que, bueno, pues, si tienes, por ejemplo,
como ocurre muchas veces, ¿no? Tienes la oportunidad de venir a un sitio como este, donde hacemos un tipo de cosas que hacemos aquí. Y bueno, pues es como abrirte la puerta a la posibilidad de ver qué es lo que ocurre. Porque hasta ahí ni siquiera te enterabas lo que pasaba. Ni siquiera te enterabas lo que pasaba. ¿O sí? Entonces dices tú, bueno, por lo menos ahora ya empiezo a enterarme, ¿no? Que todavía no puedes hacer cosas, porque eso no es fácil empezar a mover las cosas. No es fácil, pero por lo menos tienes la oportunidad. Por lo menos tienes una oportunidad, ¿sí? Bueno, ¿cuánta gente que no tiene la oportunidad? O que aun teniéndola, la rechaza. No se da cuenta del valor que tiene lo que le pones delante, ¿no? Aquello que decía, no deis perlas a los cerdos que se los comen. Pues es algo así, ¿no? Pones la oportunidad. Está la puerta abierta siempre, ¿no? De que puedas venir aquí, puedas hacer las cosas, que pongas en marcha un proceso que no solamente sane tu vida, sino que te conviertas en una bendición para todos los que estén a tu alrededor. Es lo que decíamos en los experimentos estos que hemos descrito antes. Pues ni eso, nada. Prefieres seguir siendo, inconscientemente, ¿no? Porque ni te enteras de la fiesta, pero te empeñas en seguir siendo una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato, que es lo que es la mayoría de la gente. Para los demás, para su entorno, para el mundo, para la humanidad, para todo. Una piedra en el zapato. Digo, bueno, pues sí, aunque sea los que estamos un poco más involucrados en todo esto, ¿no? Sea con un desarrollo espiritual como el yoga o la teosofía o lo que sea, ¿no? Si por lo menos nosotros nos vamos dando cuenta, vamos cogiendo esa oportunidad de la mano y decimos, venga, ya sé que va a ser difícil, que va a costar muchísimo, que nos va a llevar mucho tiempo, pero vamos yendo, ¿no? Vamos yendo. Pues bueno, estamos cambiando. Pero no solamente estamos cambiando nuestro mundo, no estamos cambiando solo a mí mismo. Estoy cambiando el mundo, estoy cambiando a la humanidad. Y sin hacer una revolución, ¿eh? Sin pegar un tiro. ¿Sí? Y sin meter el dedo en el ojo a la gente como ahora, que todo está cambiando, pero para peor. En el mundo. Pues vamos a hacer un cambio a mejor, ¿no? Que por lo menos en el mundo interno se vaya dando ese cambio hacia algo mejor, ¿no? Hacia algo mejor. Si nos dedicamos sinceramente, dice Tim Boyd, a practicar este proceso de observación, veremos que hay ciertas carencias y oportunidades, algunas limitaciones y también poderes latentes en nuestro interior. Nuestro principal descubrimiento debe ser que en todo momento tenemos la capacidad para crear y transmitir un pensamiento. El simple hecho de ver claramente esta verdad nos resolverá innumerables dificultades e incertidumbres. Ese nivel de conciencia nos llevará a poder responder sin esfuerzo. Cuando vemos que la carretera está cortada, pero hay una ruta alternativa, es fácil girar y seguir en una dirección distinta. Todas nuestras acciones, corporales, emocionales, mentales, están sujetas al mismo principio ordenador. Con la claridad de visión se logra un potencial más profundo que estaba oculto hasta ese momento. En ese proceso de búsqueda se disuelve la cáscara que envuelve la vida embrionaria del alma, la vida oculta, la luz y el amor ocultos, que constituían la naturaleza del alma, resultan por primera vez totalmente accesibles. Incluso una disolución parcial de la cáscara de la personalidad nos proporcionará unos momentos de percepción y estabilidad. Desde esta iluminada perspectiva toman sentido las palabras de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Que la raíz del amor permanezca en ti. Nada salvo el bien puede resultar de ello. El problema está en que el amor, no adulterado por la necesidad ni los deseos personales, solo puede resultar de una conexión abierta con el alma. La persona que descubre que la influencia del alma va creciendo en su interior se convierte en una fuerza beneficiosa para el mundo. Es lo que hemos dicho antes, ¿no?
Solo los sabios pueden amar. ¿Quién es sabio? El que tiene contacto con el alma, el que ha despertado y desarrollado esa conciencia espiritual en sí. Y desde ahí solamente pueden salir cosas buenas. Solamente pueden salir cosas que beneficien al mundo, a la humanidad, ¿sí? Ese es nuestro trabajo y esa es la relevancia, que es lo que es el título de este escrito de Tim Boy, ¿no? La relevancia de nuestro trabajo. Como os digo cuando terminamos la relajación, los que no estáis dormidos todavía al acabar la relajación, conviértete en una bendición para los que estén a tu alrededor, ¿sí? No nos acordamos de eso. No nos acordamos de eso. Todo el mundo pendiente de la pelusa en el ombligo. A ver si me quito dolor de espalda. A ver si duermo mejor. A ver si me quieren más. ¿Sí? Yo. ¿Y tu responsabilidad con el mundo? ¿Con la humanidad? ¿Con el resto del universo? ¿O no tienes responsabilidad ninguna? Da igual lo que hagas o que dejes de hacer para los demás. No da igual. Acordaros del experimento del agua, de la semilla, de todo. ¿En qué te conviertes? ¿Qué es lo que estás dando al mundo, a la humanidad? ¿Sí? Esto es importante, ¿eh? No es cualquier cosa. Quien no se dé cuenta y no se entere y no nada, pues bueno, vale. Pero el que ya empieza a enterarse, el que ya se está moviendo en esta dirección, el que ya está haciendo algo, muchísima más responsabilidad todavía para poder estar en ello y no dejar que cualquier cosa se vaya haciendo dueña de tu mente. Considerando la relevancia de todo esto, la pregunta es la siguiente: ¿relevante para qué o para quién? Una cosa está clara: entre personas corrientes raramente aparece la línea de pensamiento anterior. Podemos tener alguna alusión velada en el cine, la música o la literatura, pero el intento de una aproximación directa solo lo dan distintos planteamientos religiosos cuyas teologías separativas resultan más divisoras que unificadoras. Hombre, la religión, todas las religiones, unas más que otras, pueden servir en esta dirección, pero hasta ahora lo que han hecho es, como dice Tim Boy, han hecho más dividir a la gente que unirla. ¿Sí? Porque yo tengo razón, los demás son paganos, hay que cortarles la cabeza, o quemarlos en la hoguera, o lo que sea, ¿sí? Echarlos a los leones, o lo que esté de moda en ese momento, ¿sí? Entonces, el motivo de existencia original de las religiones era religar, volver a unir, hacer que se vaya construyendo en la humanidad una gran fraternidad universal. Pero si es por sus hechos por los que los conocemos, pues el resultado deja mucho que desear, pero mucho que desear. Sí, algo ha fallado en el camino. ¿Qué es lo que falla en todas las religiones? ¿Qué es lo que falla? La institucionalización y el desarrollo del poder institucionalizado, y cómo los administradores de la religión se convierten en funcionarios y ya no les importa el desarrollo y el acercamiento a esa fraternidad universal, sino tener su cuota de poder. Funcionarios malos. Bueno. Funcionarios y que funciona, ¿no? Supuestamente sí, porque hay que ver. No funcionarios. Hay que ver lo que hay. ¿No? Entonces, bueno, el error o el peligro o el fallo de todas las grandes religiones ha sido siempre el mismo. Siempre ha sido siempre el mismo. Siempre. Por eso el rechazo que hay también, y legítimo además, por parte de muchas personas a todas las religiones y a cualquier cosa que huela a religión, que a veces incluso las prácticas de yoga nos emparejan con cualquier tipo de religión, y hay mucha gente que les resulta rechazable por eso, ¿no? Pero bueno, pues hay que explicar, hay que aclarar, hay que decir, oye, mira, esto no es así, aquí las cosas son de otra forma, aquí tú coges la medida y tú decides qué haces, qué no haces, cómo haces y por qué, etcétera, ¿no? Pero claro, hasta que se aclare, la persona, porque también depende de lo cerrado de mente que sea a rechazar determinadas cosas, pues le va a costar un montón
abrirse a la posibilidad de que las cosas sean de otra forma distinta, ¿sí o no? Pues claro, si vas con una obsesión por el rechazo, ni siquiera vas a dar la oportunidad de que alguien se explique, ¿no? ¿Cuántas veces no habéis dejado a alguien explicarse sobre lo que sea? Porque tú ya vas con el prejuicio que sea, ¿no? Es parejas, cosas de esas, ¿no? Amigos de y demás. No, le has hecho la cruz y ya está. Ya está. Da igual lo que te diga. Da igual lo que te diga. Tú ya le has hecho la cruz. ¿O no? ¿Por qué no tienes razón? ¿Cómo es eso? Que no tienes razón. Claro, ¿para qué le vas a dejar hablar? Ni dejar hablar, hombre. Ay, cómo somos. Ay. Resultan más divisoras que unificadoras las religiones, ¿no? A pesar de algunos ejemplos históricos de grandes almas que han contribuido a los cambios sociales, Gandhi, Luther King, Abraham Lincoln, Nelson Mandela y sus colaboradores menos conocidos en el ámbito de la política, la economía, ingeniería social, negocios, entretenimiento, información, agricultura, etc., el papel de un alma despierta no es que sea ignorado, sino que ni siquiera existe conciencia de su necesidad. Ni siquiera se considera lo necesario que es para el mundo, la humanidad, para el universo, ese despertar de las almas y que se vaya desarrollando ese brillo, esa conciencia despierta en cada alma, ¿sí? Ni siquiera. Salvo contados lugares como este, que hablamos constantemente de la conciencia, del desarrollo de conciencia y todo lo llevamos al punto de conciencia, el resto de los sitios no hay. Madhava habla del ser humano como esa conciencia que va evolucionando del Homo sapiens al Homo divinus, ¿sí? Al hombre divino, ¿sí? Pero el resto no hay. Entonces, ¿cuál es la posible relevancia de un trabajo que ni siquiera alcanza el nivel de la conciencia en aquellos hacia los que va dirigido? En que el movimiento teosófico y otros muchos esfuerzos afines están destinados a beneficiar solamente a unos pocos individuos. La sociedad teosófica fue fundada para constituir un núcleo de fraternidad universal de la humanidad. Aunque se necesiten para ello individuos despiertos, el trabajo se ha centrado siempre en el potencial que tiene el esfuerzo colectivo. En palabras de Blavatsky, aunque solo una minoría de nuestros miembros se sientan inclinados al misticismo, sin embargo, la clave para nuestro éxito estriba en el reconocimiento del ser superior, carente de color, cosmopolita, no sectario, sin sexo, no mundano, altruista, y en la realización de nuestro trabajo sobre esa base. Es decir, y en la sociedad teosófica también se adolece muchas veces de esto, ¿sí? Se le da mucho trabajo al coco, mucho conocimiento, mucha intelectualización de las cosas, pero poco trabajo práctico sobre convertir esa base de lo divino en la referencia fundamental de la vida y desde ahí transformar la personalidad, transformar aquello con lo que tú tienes que trabajar en el mundo, ¿sí? No digo que no haya quien lo haga, claro que sí, pero también hay mucha gente, muchísima gente que adolece precisamente esa falta de trabajo de fuera adentro. Trabajo sobre el cuerpo, trabajo sobre las emociones, trabajo sobre la mente, ¿sí? Trabajo sobre la personalidad para ir afinando ese instrumento con el cual tienes que tocar música divina. Pero el instrumento, que es la personalidad, se tiene que afinar. Sí, la música es divina, pero ¿con qué instrumento lo tocas? Pues a ti te corresponde afinar ese instrumento. A cada uno nos toca hacer nuestro trabajo ahí, ¿sí? Y eso
Hay quien también le ocurre lo contrario. Está afinando el instrumento, pero nunca toca. Hombre, pues toca algo, ¿no? Pero una muñeira, aunque sea, o yo que sé, algo, ¿no? O si te pasas de afinamiento. Sí. ¿Cuánta gente conoces que tú estás en ese ámbito haciendo psicoanálisis toda la vida? Toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Bueno, pero ¿has hecho algo? No. Toda la vida psicoanalizándose. Toda la vida, ¿eh? Toda la vida metido ahí, pero ¿has cambiado algo? ¿Has puesto algo? Nada. Entonces, ni una cosa ni la otra. Hay que hacer el trabajo en los dos sentidos, como hemos dicho desde el principio, de fuera a adentro, sobre la personalidad, de dentro a fuera, para que salga esa música celestial de nosotros, ¿eh? No está. Hay incluso quien solamente afina una de las cuerdas del violín, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo físico. Venga, hacer asanas. Mira qué asana más guay, sobre todo. Y luego tienes crisis de ansiedad, ¿no? Pues no te sirve de mucho hacer asanas para que luego tengas que estar tomando ansiolíticos, ¿no? ¿Y de eso? ¿Cómo andamos? ¿Qué? No hay sentido, ¿eh? No hay sentido. A nivel individual, sigue diciendo Tim Boyd, facilitamos las condiciones para que el ser, alma superior, impregne nuestro mundo. A nivel del núcleo, sembramos la atmósfera mental con las brillantes formas de nuevas potencialidades, todavía posibilidades de las que no somos conscientes, para una unidad basada en la inherente indivisibilidad de la humanidad. Estas ideas, que algunos ejemplifican, deben acabar por impactar sobre el conjunto. Y bueno, pues hasta aquí el escrito de Tim Boyd. Hasta aquí. Ya veis que tampoco utiliza terminología muy abstracta, ¿sí? Por eso a mí me gusta muchísimo cómo se explica y cómo da lugar a entender las cosas, y sobre todo muy centrado, en este caso por lo menos, en el trabajo que le vamos proponiendo desde la experiencia que hemos ido desarrollando al lado de Madama y de la Escuela Sanatana Dharma para el desarrollo personal, el crecimiento espiritual y el dar de sí todo el tiempo lo mejor de nosotros mismos con toda nuestra entrega y toda nuestra disposición para ello, ¿sí? Y ese es el trabajo, ¿eh? Es el trabajo. Yo cuando leí el artículo dije, joder, esto es lo que hacemos siempre, pero qué bien que lo explique Tim Boyd en un escrito, ¿no? Entonces, no sé si los que sois miembros de la rama recibís la revista, ¿os llega por correo electrónico? Sí, os llega, ¿no? Bueno, pues tenéis las revistas, mirad, igual que he hecho yo ahora, tengo otra también sacada para la próxima vez, que no me acuerdo cuándo es, en octubre, el próximo de Teosofía, creo que es a mediados a finales de octubre. Pues hay un artículo aquí también, que lo saqué estos días. No me he puesto a estudiar, pero me parece bien interesante que lo podamos leer, y es de uno de los maestros de meditación de la Sociedad Teosófica, de Tanti Kindiu, que ha estado también aquí en España varias veces. La revolución ética. La revolución ética, ¿sí? Y bueno, pues habla también de todo lo que está pasando en el mundo esta temporada, y para terminar trae en un recuadro unas definiciones sobre el callar. ¿El callar? Sí, callar. Callar de sí mismo es humildad. Callar los efectos ajenos es caridad. Los defectos ajenos es caridad. Callar a tiempo es prudencia. Callar palabras inútiles es virtud. Bueno, pues sobre la revolución ética
haremos el siguiente encuentro de teosofía, si os parece bien. Y si no, preparar algo y sacarlo, atreveros a sacarlo aquí. A ver, que como otras veces, oye, todo el ánimo y toda la disposición y ayuda que haga falta para que de un artículo como hemos hecho hoy, que eran cuatro páginas, no eran gran cosa, pues sí, pues bueno, ya llevamos 1 hora y pico hablando, explicando, matizando, ampliando un poquito más y poniendo un poquito más en praxis, ¿no? En práctica, en algo de vida cotidiana, ¿no? Porque a veces estas cosas de los escritos, según qué cosas quedan como muy en la nebulosa, ¿no? Muy aéreas, ¿no? Bueno, pues que baje un poquito a la tierra también, ¿no? Yo creo que ha estado suficientemente claro, ¿no? La cuestión, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, oye, ¿alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar, matizar? Lo que queráis, estamos en familia casi como vendidos, así que... Muy bien, pues ya veis que esto de la teosofía tampoco es una cosa del otro mundo si sabemos llevarla a lo cotidiano, a lo diario, a nuestra vida, ¿no? A la vivencia personal, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, a mí me parece muy bien todas estas cosas así super mega espirituales y abstractas que saben. No solamente en teosofía, si leyéramos, pues yo que sé, los Upanishads o alguna cosa de estas, el Vivekasudamani, que seguramente será lo siguiente que nos metamos cuando terminemos con el Bhagavad Gita, etcétera, son cosas muy abstractas, pero bueno, pues hay que ir moliendo, ¿Os acordáis de los molinillos de café de ruedas y de esas? Yo Tenían tengo el cajón abajo para... ¿te acuerdas? Pues hay que ir haciendo eso con estos conocimientos. Dale al molinillo, dale al molinillo. Aquí. Desmenuzando lo bien que vuelve con la pasadora. Eso. Sí, trabajo sobre la mente, Eso es muy importante que vayamos teniendo en cuenta y que estemos ahí, Yo sé que es muy fácil caer en la inercia de la mente y dejar que vaya a su bola y dejarse uno pensar por lo que le salga de la mente, pero cuidado que tienes responsabilidad sobre lo que sale de ahí y sobre lo que ocurre en el mundo con lo que sale de tu mente, ¿sí? Miramos mucho alrededor antes de echar el papel al suelo, ¿no? A ver si hay alguien que lo veo, ¿no? ¿A que sí? Pues sí. Ya, bueno. Y con la caca del perro ni te cuento. Pero con los pensamientos, como no se ve, pues no, igual o más. Más. Muy bien, bueno, pues nada, oye, si no tenéis preguntas o comentarios, vamos a hacer la invocación de a mí me llamó mucho la atención ahora hacia el final una terna de palabras que usaste: limitaciones, oportunidades y poderes latentes. Sí, realmente no somos muy conscientes de todo lo que hay en el ser humano. ¿Sí? Es como la semilla que os decía antes, ¿no? Tú no puedes conocer todo lo que hay, pero que hay una inmensidad ahí, eso es intuitivo, pero es, ¿no? Pues bueno, a cada uno nos corresponde, cada uno tenemos la responsabilidad de ir sacando eso, ¿no? De ir haciendo que eso emerja, que eso vaya cogiendo fuerza, que vaya teniendo brillo, ¿no? Y que vaya iluminando el mundo, ¿no? Con todo eso. Es el trabajo de cada uno. Todo esto es una oportunidad para poder... Mirad, es algo que he discutido mucho con mucha gente, ¿no? Sobre todo en esto de las terapias alternativas y todo eso que decíamos antes de las pseudociencias y todo eso, ¿no? Está muy bien y sé lo valioso y cómo de gran ayuda puede resultar muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. La acupuntura, los aceites esenciales, las flores de Bach que tratáis tanto vosotros, etcétera, ¿no? Claro que sí, todo eso está muy bien, pero sobre todo cree en ti. Cree en tu potencial, créete que eres Dios, joder, que eres la leche. Y si ahora no te ves ahí,
haz lo posible para que eso salga de ti. Que está bien que te ayudes de cosas de fuera, está muy bien, porque muchas veces necesitamos ayuda. Está bien que pidamos ayuda, que podamos recurrir a todo lo que sea, pero sobre todo creer en ti. Y haz que eso que tienes en ti, que es la divinidad misma, vaya saliendo. ¿O crees que una piedra o un aceitito, unas gotitas van a ser más que Dios? Pero claro, tienes que sacar a ese Dios que hay en ti. Ese es el problema. Pero claro, si ni siquiera lo crees, si ni siquiera atisbas que eso pueda estar ahí y no crees, pues claro, entonces eres esclavo de toda cuanta mierda salga por ahí para ponerte esto, aquello, no sé qué, no sé cuánto, hasta irás con cuencos tibetanos en la cabeza, joder. Yo qué sé. No, están muy bien los cuencos tibetanos, pero joder, canta un mantra, hostia. Joder, canta, oye. Canta. Pues cantar, ¿no? Aunque desafines, da igual. Aunque cantes como Tina Turner, a rock duro los mantras, me da igual, pero canta. Ese es un nivelazo. Oh, joder. Oye, mantras a ritmo de rock, pues, a ritmo de rock, coño, pero canta. Saca tu potencial, pon tú de tu parte, ¿sí? Y eso nos olvidamos. Eso nos olvidamos. Es como cuando alguien te dice, joder, ¿eres tonto o qué? Y ya, tú te crees que eres tonto, porque alguien te ha dicho que eres tonto. Digo yo, a ver, oye, igual me ha salido una tontería, pero no soy tonto. Puede que incluso haya hecho más de una tontería en la vida, pero eso no quiere decir que sea tonto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le doy más importancia a lo que me dice el otro? ¿Qué coño sabe ese de mí? ¿No? No estoy yo en mí, para darme cuenta y ver qué soy y qué tengo y qué hago. ¿No? ¿Qué coño sabe el otro de ti? ¿Y le crees más al otro que a ti mismo? Porque eres tonto. Una colleja, a ver si espabila de una vez, joder. A ver si espabila de una vez, joder. Somos tontos. Bueno, pero eso también es problema, me refiero a lo que decías de los cuentos y esto todo, es que las religiones están expuestas a que el Dios es una figura. Por eso lo que hemos dicho del funcionariado, la administración, necesitas un intermediario, pagar tu cuota para ganarte tu trocito de cielo, todo eso, ¿no? Ya, pero sal de ahí. Sal de ahí, piensa, ¿no? Piensa, oye, date cuenta, mira a tu alrededor, qué es lo que hay, digo, coño, pues esto no me cuadra, igual es que no estoy donde debería estar con esto, ¿sí? No, joder, mueve el culo, haz algo. Sí, qué ganas, oye. ¿A que sí? Sí. Para eso es esto. Y para eso también el usar la personalidad y que tenga esa capacidad de dar ganas, entusiasmo, coraje, movimiento, fuerza a ello, ¿no? Eso es, ¿no? Porque si os diera una charla como suelen dar los de... Está grabando, no sé. Lo borramos. Que a veces parece que están leyendo el guión del telediario, no lo están dando a pasar. Que ponen menos entusiasmo que el locutor de la tele. Es lo que explican. Yo, joder, pon un poquito de salsilla, ¿no? Ahí somos de otra escuela, somos muy mundanos. Con lo que nos va a la marcha nosotros, joder. Es que si no hacemos algo, joder, vamos a estar siempre dando ahí, vueltas a la misma. atascados. Convertidos en esa estatua de sal que decíais antes, ahí cuando íbamos a entrar a la sala, ¿eh? Ahí bloqueados, paralizados, inertes, convertidos en una piedra, un pedrúlo. Venga, hombre, con todo lo que tienes dentro y ahí, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿No? Muévete, lázalo, muévete, pon en marcha cosas. Oye, cago en la leche, suda un poco, joder. Pon ganas. No tengo ganas de nada ahora. Me da un coraje. De verdad, me cabrona la gente. Cago en la leche. ¿Eh?
Que me resulta a veces muy... Tengo una guindilla en el culo o algo, a ver si le da algo. Joder. Espabila, joder. Algo, joder. Algo la leche. Es que la gente anda amargada. ¿no? Sí, una cosa, esto... ¡Ah! ¿Y cómo haces, por ejemplo, cuando tú... Claro, por ejemplo, que ves la situación, ¿cómo que es que a mí me parece súper difícil, vale, yo lo comprendo, pero es que no vas a estar comprendiendo siempre. Tienes que actuar. Claro, que a mí lo que me surge a mí es cómo puedo acceder yo a esa persona para Eso... no física, no, ¿sabes? No físico, sino que algo le haga vibrar y que... Sí. A veces esto se produce, como muchas veces explica Madaba, se produce por contagio. ¿Cómo enciendes una cerilla? Frotando, que son las experiencias ásperas de la vida, ¿sí? O acercándole una cerilla que está encendida. Tú tienes que ser la cerilla encendida, ¿sí? Tú tienes que poner la motivación, el entusiasmo, el coraje, el movimiento. Tienes que convertirte en un showman. Sí, Es así, para motivar y para moverle a la persona a que se ponga en marcha. Sí, aunque parezca teatro, ¿sí? Porque si lees el teatro, oh vida oculta que vibras en cada átomo, digo, oh vida oculta, me cago en la leche, joder. Una guindilla por el culo, joder, o algo, no sé. Échate en polvo, baja algo, joder. Te sienta muy bien no venir en pijama. ¡Genial! Mañana, así Los que estamos voy. aquí tenemos otra manera también. Es que... Le da un toque. Sí, joder. Pero eso tú tienes que mover, Tú tienes que mover. Porque joder, la vida ya es bastante gris muchas veces como para que encima tú estés ahí insulsa y así, ¿no? A veces incluso con un sentido de lo espiritual mal entendido, ¿no? Serio y muy estricto y muy rígido y muy así, ¿no? Mal entendido, mal entendido. Se me ha dado un santo triste es un triste santo. Joder, que haz chistes, echa un poco jolgorio, mueve un poquito las cosas a la gente, ¿no? Mueve tu culo. Baila del agua un poquito de chispa ahí, ¿no? Joder, no. ¿Cómo motivas? ¿Cómo te metes en la vida de... Muévela, dale chispa ahí. Sí, chispa le doy, pero no... Bueno, de todas formas ya sabes que hay que tener cuidado también con estas cosas, ¿no? Porque tú vas con tu fuego, con tu calor, ¿no? A incendiar a la gente, ¿no? A mí alguna de Sofía ya me ha llamado incendiario. Ah, qué bien. Eres un incendiario. Entonces tú vas con el fuego, ¿no? Y te puedes encontrar con leña seca que prende, ¿no? Y va cogiendo y se va calentando y va dando de sí, ¿no? Y puedes poner ahí el puchero a cocinar y todo eso, ¿no? Pero también puedes encontrarte con leña húmeda que lo único que hace es echar humo, hacerte llorar y no prende y no pasa nada, ¿sí? Y también hay que tener cuidado con que te encuentres con pólvora, que también los hay. Que acercas y explotan, cuidadito. Entonces hay que aprender a ver a quién te acercas, cómo te acercas. Hay que ir conociendo a las personas, hay que ir conociendo, ¿sí? Bueno, conócete y conocerás el universo, ¿no? En la medida en que te vas conociendo también, ¿qué ocurre cuando se hacen los cursos de enneagrama y de autoconocimiento y todo eso? ¿No? Tú te vas conociendo y, joder, ves a todo el mundo por dónde va. Es lo que os decía antes, me le ves a la cara y ya sabes lo que piensa, cómo siente el mundo, cómo lo vive, ¿sí? Ya ves, hasta incluso la propia expresión de la cara te dice lo que está pasando dentro de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos aquí, los que estamos haciendo esto, estamos aquí para servir. Y tenemos que ser inteligentes en el servicio, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos servir mejor? No, con la buena intención solo no basta, tienes que ser astuta.
A veces incluso un poco cabrona también, en el sentido de cómo le puedes tocar a la persona. Sí, así. Sí, porque estás para eso. Ese buenismo en el que se cae muchas veces, en ese falso concepto del amor que hay, ¿no? Ay, así. Mira. Que empieza a ser humo. Entonces, con esa astucia, ese coraje y ese atrevimiento a veces y aprender mucho de ti mismo, de los demás, mucho, para poder servir, para hacer lo que tienes que hacer en el mundo. ¿Sí? Que no es tratar de ser buena persona y ay, qué bien todos, cuánto nos queremos y qué guay, qué buenos somos todos aquí. Así que leña batecó. Ay. Leña batecó. ¿Qué es eso? Dale caña. Dale caña al mono. Dale caña. Como un arte de improvisar, sí, ¿no? Sí. De una manera ir improvisando. Y vas aprendiendo a hacer mejor cada vez, ves cómo lo haces, cómo responde la gente, qué es lo que pasa con lo que haces, y vas aprendiendo de todo. Vas aprendiendo hasta cuando vas a comprar pan, cuando vas a cruzar la calle, cuando vas aprendiendo de todo, vas aprendiendo. Y vas aprendiendo a estar mejor en el mundo y a hacer del mundo un lugar mejor y a hacer que la gente esté mejor a tu alrededor, constantemente, con todo. Es un aprendizaje continuo, pero tú tienes que poner el esfuerzo, la atención, la presencia, la perspicacia, tú tienes que ponerlo. A veces incluso nos puede parecer como si fuese un juego, entre comillas, un juego responsable, pero un juego, serio, pero... Un juego espiritual, como ¿cómo es el juego ese? Lila, ¿sí? El juego en el que vas jugando, pues como todos los juegos estos de la oca y todo eso, ¿no? Del parchís y todo, tenemos que volver a casa. Entonces en el camino hay muchas cosas. Conócete bien el juego y mira por dónde puedes jugar y por dónde no, y aprende. Y oye, puedes tener un percance y tener que volver a empezar. Todas las cosas. Todos estos juegos de mesa que estamos acostumbrados son representaciones del juego divino. Son representaciones profanas o paganas del juego divino. Pero el juego de la existencia es lila, es aprender y volver a casa lleno de conciencia. Volver a casa del Padre cargado de conciencia, que es para lo que hemos venido al mundo, para lo que es nuestra existencia. Y en ese camino, pues servir todo lo que podamos. Mover ficha. Sí, servir todo lo que podamos. El servicio es el atajo de la realización. El atajo del yoga y de la realización es servir. Es servir. ¿Sí? Aprender y servir, aprender y servir, aprender y servir, aprender y servir. Y así es como vamos caminando. Cada uno de la manera que pueda, pero ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que estar. Ese es el trabajo, ese es el sentido que tiene todo esto. Muy bien. Bueno, pues ya veo que no tenéis preguntas, pero no paramos de hablar. Bueno, son las 12, vamos a ir haciendo.